Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Unidad 1, 2 y 3. Fase 4. Diseñar. Didáctica de la filosofía. Diálogo filosófico en la madurez infantil. Eder David Terán Suárez. Sagún 2020. ¿Qué es la didáctica de la filosofía en el diálogo filosófico? La didáctica de la filosofía conlleva dos problemas: la enseñanza del filosofar y la enseñanza de la filosofía. Enseñar a filosofar y enseñar filosofía se necesitan mutuamente, por cuanto la primera requiere de los problemas, conceptos y teorías surgidas como secuencia del proceso histórico social que le proporciona la segunda. Filosofía entendida como sistema, y la segunda requiere del asombro y de las problemáticas cotidianas, surgidas de la actitud y de las acciones humanas. A partir de esto tenemos que, según Martin 1991, se refiere que filosofar es ante todo dialogar. Los temas de los diálogos filosóficos en un aprendizaje del filosofar son las cuestiones que demandan una investigación filosófica. Esta investigación filosófica está caracterizada por el esfuerzo de dar razón de su saber y de sus acciones. El tema principal de la filosofía y de un aprendizaje del filosofar es entonces el esclarecimiento, la explicación y la justificación de nuestros saberes teóricos y prácticos. He aquí el punto de partida de la didáctica, diálogo de la filosofía. La filosofía de Platón, tanto como la filosofía contemporánea del diálogo, sirven de modelo. Enseñar la filosofía quiere decir que se debe iniciar al alumno en la práctica del diálogo filosófico, partiendo de problemas cotidianos, problemas bien conocidos, utilizando los métodos y los instrumentos que la filosofía ha ofrecido en el curso de su historia, y hacer conocer al alumno las respuestas, modelo a las cuestiones fundamentales que él puede llegar a plantear. Una apuesta al diálogo colaborativo y la construcción colectiva de nuevos conocimientos en la escuela secundaria en la filosofía para niños. Se hace énfasis al programa Filosofía para Niños, que tiene como referente a Lippmann en 1968, basado en el pensamiento que responde a las necesidades que tienen los estudiantes en los espacios curriculares de la educación escolar, que comprende ética y ciudadanía, ya que el programa Filosofía para Niños brinda una serie de herramientas de forma sistemática y progresiva, que conlleva a la formación crítica y progresiva del pensamiento humano, donde se analiza de igual forma la teoría sociolingüística de John Goodpearce, 1982-1984, que tomó como base la teoría sociohistórica y cultural de Vygotsky, 1995. Incluyeron a la psicología educacional como conservación de la matriz del conocimiento humano, conocimiento que se consideró como un fenómeno que tenía un carácter compartido, que se llevó a cabo en el primer grado de secundaria básica, programa que se realizó con una intensidad de 80 minutos por sesión, la cual considera las comunidades de indagación, ya que para el diálogo es el ente fundamental para el desarrollo de los distintos procesos de la construcción del conocimiento de las comunidades de indagación, a partir de la búsqueda del conocimiento como objeto principal de la investigación. Vygotsky concuerda con la idea general del programa Filosofía para Niños,
de transformar la clase en una comunidad de indagación, lo que se refería Lippmann para su programa en la filosofía para niños. A partir de estas concepciones anteriores se generó el diálogo filosófico en la madurez infantil, de acuerdo con la problemática presentada anteriormente. Si se incluye el diálogo filosófico como estrategia para didáctica, para que los niños se relacionen con el sentido reflexivo y crítico, no solo en las escuelas, sino que también se fomenta la reflexión desde el ambiente familiar, donde las preguntas pasan a ser una reflexión en donde se tenga en cuenta la opinión del niño y no coercionar su pensamiento a lo tradicional o sistemático, que es lo que se vive impartiendo en la educación temprana. Se mecanizan los contenidos y los niños solo aprenden lo que se les enseña sin dar la oportunidad de que expresen su punto de vista. El problema es que a los niños se les ha excluido de la enseñanza de la filosofía y se les enseña como una asignatura sin relevancia y no como un estilo de vida desde la reflexión. La filosofía desde la infancia estimula la madurez mental del niño, a la libertad de expresar sus ideas y a investigar más allá de lo que se le da a conocer. A partir de esta concepción, el pensamiento filosófico en el diálogo de la madurez infantil, esta no se está dando en los niños, ya que se le ha dejado de preocuparse por sus pensamientos y no se le ha tenido en cuenta, y entonces los niños han tenido problemas en su madurez infantil, de acuerdo al diálogo filosófico de la madurez. A partir de esto tenemos una estrategia didáctica del diálogo filosófico. Estrategias didácticas del diálogo filosófico. La estrategia didáctica de la filosofía es una especie de la didáctica, especie con la que incorporación de diferentes métodos que se utilizan de acuerdo con los problemas fundamentales al que pertenezca el objeto de estudio. Como un campo específico de la filosofía, es preciso pensar en estrategias de enseñanza-aprendizaje, en la forma de un uso adecuado de métodos y estrategias que posibiliten mejores enlaces en el conocimiento filosófico en los estudiantes. Estas estrategias sirven para que el estudiante mejore sus capacidades y desarrollo cognitivo en el pensamiento de los niños o estudiantes de la escuela básica, primaria o secundaria, ya que estas estrategias fomentan el aprendizaje y el crecimiento del aprendizaje de los estudiantes, ya que estas estrategias están llamadas al diálogo filosófico y a la didáctica, que es como se emplean los conocimientos en la educación. A partir de esto tenemos elementos fundamentales en la didáctica de la filosofía como estrategia en el diálogo filosófico en la filosofía para niños, de acuerdo a la estrategia, la madurez en los niños. En la didáctica de la filosofía como en la didáctica general hay tres elementos fundamentales en las estrategias didácticas, lo cual se debe tener en cuenta para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Como primero tenemos al docente encargado de orientar y creativa y constructivamente el aprendizaje de los estudiantes. Como habíamos dicho, el docente es el ente fundamental para llevar a cabo este aprendizaje de los estudiantes, para que los estudiantes o niños tengan una mejor comprensión y se les sea tenido en cuenta su proceso formativo mediante la reflexión, ya que el docente es el responsable de la identificación de los perfiles, formas de pensamiento y estilos de aprendizaje.
Contextos y realidades individuales del otro. Se deben tener en cuenta el contexto y la individualidad de cada estudiante. El estudiante es sujeto a quien se dirige la enseñanza con la finalidad de lograr verdaderas modificaciones de conducta y de capacidad. Por último, tenemos al estudiante como el referente a quien le queremos dirigir nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje en la didáctica de la filosofía. A partir de esta propuesta pedagógica, tenemos preguntas a resolver a través de esta estrategia didáctica del diálogo filosófico en la madurez infantil. Pregunta problematizadora. ¿Puede esta estrategia despertar la madurez infantil que hay dentro de los niños y que está sujeta a la inmadurez infantil en la cual está escondida el pensamiento del saber? A partir de esta pregunta problematizadora, la estrategia infiere mucho en la madurez de los niños, ya que la estrategia de Lippmann de implementar la filosofía para niños está llamada a enseñar a pensar el individuo en el cual en la actualidad responde a las necesidades de ahondar el conocimiento en los espacios curriculares de la educación escolar, que hace énfasis en la formación de la ética y de la ciudadanía de los seres humanos en la filosofía para niños del programa de Lippmann, donde se promueve estrategias y herramientas didácticas para el desarrollo y aprendizaje de los niños de forma sistemática y progresiva para la formación crítica y creativa de los estudiantes. Este programa tiene como finalidad enseñar a pensar y a reflexionar, lo que veníamos diciendo antes, a reflexionar a los estudiantes para que fomenten el desarrollo y el aprendizaje cognitivo de ellos. A su vez, la misma filosofía, a reconocer el niño en su forma de razonar, está aceptando en él a un filósofo en preparación y que lo demuestra con sus actos muy coherentes y lógicos, que hacen que su lenguaje infantil e inmaduro no sea tan infantil, sino todo lo contrario, que se convierta en un instrumento en el que el simbolismo lógico y coherente desentrañe las posturas en el que la realidad está sumida. Tenemos un referente, García 2010, afirma que más que una etapa de la vida es una posibilidad, una potencia, una fuerza vital, un modo de la experiencia humana del mundo. Es el niño la primera etapa del hombre, de esa especie humana que al momento de crecer e encubriendo cada fase de su vida se encuentra desde el primer momento con la puerta del asombro. De ese preguntarse, de esa filosofía que genera un cambio importante en su vida, y es el cambio de la madurez filosófica que la produce el diálogo constante. Bueno, a partir de esta concepción, ya que en mención al niño se hace el reconocer que a partir de que el niño nace, empieza a crear sus propios valores. Y es de ahí donde juega un papel muy importante la filosofía o la didáctica de la filosofía, ya que a través de los medios, como principal ente el docente, es el responsable de inculcar esos valores que se le quieren inculcar para su desarrollo y aprendizaje en su madurez hacia la adolescencia o hacia su adultez. En conclusiones, se puede concluir que esta estrategia hará que los estudiantes desde la primaria hasta el bachillerato tengan la oportunidad de tener como materia esencial la filosofía, en el que se les ayudará a escudriñar por sí mismos los problemas propios y los de la realidad, porque es importante que los docentes aprovechen que la filosofía ha aceptado y reconocido el pensamiento maduro de los niños envueltos en una crítica reflexiva,
descubriendo así que los niños son filósofos en potencia, pero la inmadurez los cohíbe abrirse hacia la realidad. Pero solo el diálogo filosófico tiene la capacidad crítica y coherente de sacar a los niños de la inmadurez hacia una madurez transformadora y enriquecedora tanto en su parte cognitiva como personal. A partir de estas conclusiones podemos decir que a partir de que el niño nace es donde se conciben los valores y que por ende la filosofía es la transformadora de sus pensamientos para que lleguen a su madurez como personas de bien en el desarrollo de su aprendizaje. Como referencia bibliográfica tenemos la siguiente. Muchas gracias por su atención prestada.